su Código de Derecho Internacional Privado, Código Civil y la ley del organismo judicial. Vamos a comenzar con un pequeño repaso del último tema que vimos ayer, que fue la patria potestad, si no estoy mal. Bueno, dijimos que la patria potestad es un conjunto o se define como el conjunto de derechos y obligaciones que la naturaleza y la ley acuerdan a los padres en relación con sus hijos, respecto de las personas y de los bienes de sus hijos. ¿Hasta qué edad? Hasta la mayoría de edad. O pues en el caso de que sean personas declaradas en estado de interdicción, pues esta patria potestad, esta figura continúa. Pero lo que nos dice aquí es que también eh, es en relación no solo con sus hijos, sino con los bienes de los hijos. Y hacíamos la aclaración que esta figura de patria potestad únicamente corresponde a los padres. Cuando una persona no está bajo la patria potestad, entonces está bajo la figura de la tutela. Y empezamos a leer los artículos. Bueno, en nuestro Código de Derecho Internacional Privado encontramos 69, 70, 71 y 72 las disposiciones de la patria potestad. No recuerdo si empezamos esta lectura, alguien que me confirme si leímos o no estos artículos. Mm, Bueno, los vamos a leer rapidito porque no recuerdo si ya los leímos y si ya los leímos, pues los vamos a repasar entonces. El artículo 69 nos establece que están sometidas a la ley personal del hijo la existencia y alcance general de la patria potestad respecto de la persona y los bienes, así como las causas de su extinción y, y recobro y la limitación por las nuevas nupcias del derecho de castigar. Entonces, nosotros aquí también platicábamos que aquí la legislación está protegiendo a la persona que se encuentra bajo la patria potestad porque estarán sometidas a su ley personal, ya sea ley del domicilio o ley de nacionalidad, el alcance general que tiene la patria potestad, así como los bienes de la persona que está bajo la patria potestad. Entonces, en conclusión de estos artículos, nosotros podemos decir que se rige por la ley personal del hijo, ¿qué cosas? La existencia de la patria potestad. El alcance o la extensión de la patria potestad respecto de las relaciones personales y respecto de los bienes del hijo que está bajo la patria potestad. Las causas de la extinción de la patria potestad, la recuperación de la patria potestad después de haberla perdido, limitaciones que se impongan a la patria potestad. Esto sería lo que se rige por la ley personal del hijo. ¿Y de dónde estamos sacando esto? De estos artículos 69, 70, 71 y 72. Se va a regir, ¿por qué? Por la ley personal del hijo, ya sea ley del domicilio o ley de nacionalidad, porque como hemos platicado, todas las legislaciones no son iguales. Entonces, lo que para una legislación puede ser una causa de extinción de la patria potestad, para otra no. Entonces, en esas diferencias es que pues puede haber controversia y basándonos nosotros en la ley personal del hijo, vamos a saber nosotros qué aplicar. También nos establece aquí el Código de Derecho Internacional
privado que son de orden público internacional todas las disposiciones referentes a la facultad de poder corregir y castigar a los hijos. Pues esto está un poco, como fue un código que hace bastante tiempo fue emitido, entonces todavía lo regula de esa manera, como las facultades de corregir y castigar a los hijos que son comunes a todas las legislaciones. Bueno, vamos a pasar a la tutela y a lo que se le dice también curatutela. ¿Qué es la figura de curatutela? Cuidar a un mayor de edad en estado de interdicción. Muy bien, perfecto. Esa es la figura de la curatutela que en nuestro Código Civil no lo tenemos regulado como curatutela, pero doctrinariamente se le conoce así a esta figura. Cuando los mayores de edad son declarados en estado de interdicción, están bajo la curatutela o, como lo encontramos en nuestro Código Civil, la tutela. Y entonces, ¿a quién corresponde esta figura de tutela y curatutela? Se entiende que la tutela es una institución que tiene por fin proteger a una persona y a sus bienes, al igual que la patria potestad. ¿Y a quién se le aplica? A las personas que no están sujetas a la patria potestad. Entonces, si no hay patria potestad, están bajo la tutela. Artículo 84. Empezamos nosotros a leer las disposiciones que nos brinda el código. Bueno, artículo 84. Se aplicará la ley personal del menor o del incapacitado para lo que toque al objeto de la tutela o curatutela, su organización y sus especies. Artículo 85. La propia ley debe observarse en cuanto a la institución del protutor. ¿Quién es el protutor, compañeros? ¿Cuál es la función del protutor en esta institución de la tutela? ¿El no será el encargado de fiscalizar al tutor? Así es, exactamente. La definición o la función que nos establece el Código Civil que tiene el protutor es que interviene en las funciones de la tutela para asegurar el recto ejercicio de la tutela. Entonces, el protutor es como una especie de, como lo dijo el compañero, de fiscalizador o de alguien que se encarga de verificar que la tutela se esté llevando de acuerdo a la ley, tanto bueno, como los tutores tienen si los menores tienen bienes, pues ellos tienen la administración. Entonces, estas personas deben verificar que se esté llevando una buena administración de los bienes de las personas que están bajo la tutela. Artículo 86. A las incapacidades y excusas para la tutela, curatutela y protutela deben aplicarse simultáneamente las leyes personales del tutor, curador o protutor y la del menor o incapacitado.
¿Qué nos quiere decir esto? Posiblemente vaya a haber 2 leyes o 3 leyes personales involucradas que sean diferentes. Y para las incapacidades o excusas debemos tomar en cuenta todas, no vamos a excluir ninguna. Si un país, en una legislación de ese país regula cierta incapacidad y el otro país no la regula, de todos modos la vamos a tomar en cuenta como una incapacidad para ser tutor. Entonces aquí hay una concurrencia de leyes que deben ser tomadas en cuenta. Artículo 88. Se rigen también por la ley personal del menor o incapacitado las obligaciones relativas a las cuentas, salvo las responsabilidades de orden penal que son territoriales. Entonces, ¿en qué leyes nosotros nos vamos a basar para toda la fiscalización que se le debe hacer al tutor? En la ley personal del menor o de la persona que está bajo la tutela. No vamos a nosotros basarnos en la ley personal del tutor, sino en la ley personal del menor o del incapacitado. Artículo 89. En cuanto al registro de tutela, se aplicarán simultáneamente la ley local y las personales del tutor o curador y del menor o incapacitado. Otra vez debemos tomar en cuenta las leyes personales de tutor y del menor. Hay una concurrencia de leyes aquí. Artículo 91. Aquí estamos leyendo artículos seleccionados por cuestiones de tiempo, porque les recuerdo que estamos en nuestras últimas clases. Creo que la próxima semana serían nuestras 2 últimas clases y tenemos que terminar con estos temas y otros temas un poquito más doctrinarios. Entonces, por cuestiones de tiempo no podemos leerlo todo, pero ustedes en su casa sí deben leer cada uno de los artículos de estos temas. Pues en teoría deberían tener ya leído todo el código, no únicamente lo que vamos viendo. Bueno, artículo 91 son también de orden público internacional las reglas que establecen las consecuencias de la interdicción. ¿Se recuerdan cuando hablábamos de las reglas o leyes de orden público internacional, que hay universales, casi universales y particulares? Entonces, estas reglas que nos establecen a nosotros las consecuencias de la interdicción, pues son universales porque una persona que es declarada en estado de interdicción, pues es declarada o es considerada en ese mismo estado en la totalidad o al menos en la mayoría de estados. Y con esto lo reforzamos con el artículo siguiente, que es el artículo 92. La declaratoria de incapacidad y la interdicción civil surten efectos extraterritoriales. ¿Qué nos quiere decir eso entonces? Que si alguno de nosotros somos declarados en estado de interdicción aquí en Guatemala, ¿eso surte efecto únicamente aquí o también en otros estados? ¿También en otros estados? Así es. Esa declaratoria de incapacidad es extraterritorial. Entonces, no únicamente seríamos interdictos aquí, sino si no es en la mayoría de estados, si no es en todos los estados, pues es en la mayoría. Esa declaratoria sí tiene un efecto de extraterritorialidad. Artículo 93. Se aplicará la ley local a la obligación del tutor o curador de alimentar al menor o incapacitado
y la facultad de corregirlo solo moderadamente. Artículo 95. Las incapacidades especiales y la organización, funcionamiento, derechos y deberes del Consejo de Familia se someten a la ley personal del sujeto a la tutela. O sea, otra vez se someten a la ley personal del menor o del incapacitado que está bajo esa figura de la tutela. Artículo 97. Los estados contratantes que tengan por ley personal la del domicilio, o sea, como Guatemala, por ejemplo, podrán exigir cuando se cambie el de los incapaces de un país para otro que se ratifique o se discierna de nuevo la tutela o curatutela. O sea que en los estados como este, que nuestra ley personal es la ley del domicilio, no la ley de nacionalidad, pueden exigir ese requisito, que se vuelva a ratificar ese cargo de tutor y de protutor en determinado caso. Bueno, ¿y qué sacamos como conclusiones de estos artículos que acabamos de leer? Leímos del 84 al 97 están las disposiciones de la tutela y la curatutela. En resumen, nosotros podemos decir que la ley personal del menor o incapacitado rige qué cosas. Primero, el objeto de la tutela, curatutela y protutela. Entonces, esas figuras o instituciones denominadas tutela, curatutela y la institución del protutor se van a regir ¿por qué ley? Por la ley personal del menor o del incapacitado que está bajo esa tutela. No se van a regir por o sea, el tutor, el curador o el protutor, cuando sean de distintos estados o hayan estos conflictos, que uno está aquí, otro está allá, o son de diferentes nacionalidades, el tutor o el protutor o el curador no se va a regir por su ley personal para saber los alcances del objeto, organización, todo esto que estamos viendo, sino que él se va a regir por la ley de la persona que tiene bajo su tutela. Y esto porque es así, platicábamos que es una institución que las leyes protegen, como es la patria potestad o las personas que tienen derecho a los alimentos. Son instituciones bastante protegidas por las legislaciones, no solo la nacional, sino también internacionales. Bueno, entonces decíamos que la ley personal de el menor o incapacitado va a regir el objeto de la tutela y protutela, también la organización de la tutela, las especies o clasificación de la tutela. Alguien que me diga cuál es la clasificación de la tutela según nuestro Código Civil. Sería la especial, la legal y la provisional. No es la testamentaria, legítima y judicial. Tenemos testamentaria, legítima, judicial, especial, específica y legal. Esa es la clasificación que nosotros encontramos en nuestras leyes. Entonces, si la persona que se encuentra bajo la tutela, su ley personal es la de aquí, sabemos que esa es la clasificación
de la tutela, pero puede que si la persona que se encuentra bajo la tutela es de otro estado, tiene otra ley personal, esta clasificación sea muy distinta. Entonces, por eso nos regula aquí bajo qué ley personal es que se va a regir la clasificación de la tutela. Otra cosa que está regida por la ley personal del menor o del incapacitado es la necesidad de nombrar un protutor, o sea, esa persona que nos va a fiscalizar que se esté llevando de manera recta esa institución de tutela, esa necesidad de nombrar un protutor. Al menos aquí en Guatemala sabemos que es una obligación, pero puede que en otro estado no lo sea. Entonces dependerá de cada legislación esa necesidad y esa obligación de nombrar un protutor. Al igual que la obligación de rendir cuentas, que puede ser periódica o a petición de parte. De igual manera, eso depende de qué, de cada legislación. Y esto está regido bajo la ley personal del menor. Entonces, si la ley personal del menor es la de aquí, sabemos que sí hay obligación de rendir cuentas. Bueno, y hay otras cosas que nos menciona aquí los artículos del Código de Derecho Internacional Privado, como la capacidad para ser miembro del Consejo de Familia, incapacidades especiales para ser miembro del Consejo de Familia, organización del Consejo de Familia, el funcionamiento del Consejo de Familia, deberes y derechos del Consejo de Familia y sus miembros. Pero creo que realmente las familias pues ya no se organizan de esa manera. Quizá antes, cuando las familias eran muy numerosas, pues el padre era como cabeza de familia sí o sí, se le consultaban las cosas sí o sí. Pues quizá en ese entonces había un consejo de familia, pero sabemos nosotros que pues eso no, ya no es así. Entonces, aunque está escrito, no es algo que se lleve a cabo, no es algo usual. Pero lo anterior sí, lo que es el objeto, la organización, necesidad de nombrar tutor, protutor, necesidad de prestar fianza también es algo que regula nuestro Código Civil, rendir cuentas, eso sí es algo que nuestra ley establece. Puede que otras no, que hayan diferencias en esos aspectos y ya eso dependerá de qué, de cuál es la ley personal del menor o del incapacitado, si se va a regir por la ley de aquí o por la ley de México, de Honduras, de Estados Unidos, de donde sea. Ya sería de revisar específicamente qué establece cada legislación. Otra cosa, la ley personal del menor o del incapacitado y del tutor o curador, o sea que ahí ya están concurriendo que ley personal del menor, del incapacitado y también la del tutor. ¿Qué rigen estas dos leyes personales conjuntamente? Incapacidad para ser tutor o protutor, las excusas y el registro de los tutores, protutores o curatutores. Las primeras supuestos que mencionamos únicamente se rigen por la ley personal del menor. Las incapacidades o excusas se rigen por la ley personal del menor y también por la del tutor conjuntamente. O sea que se deben tomar en cuenta ambas leyes personales. No se excluye a ninguna de las dos. Otro aspecto importante son los efectos que tiene esta declaratoria que dijimos que son extraterritoriales. Por consiguiente, pueden ser invocadas en cualquier país, aunque cada país o cada estado pues ya regulará los procedimientos para corroborar esta declaratoria de interdicción, pero no es algo que vaya en contra del orden público como otras situaciones que hemos mencionado. Por ejemplo, si aquí viene una persona, vienen a residir una persona que está declarada en estado de interdicción, pero fue declarada en estado de interdicción en México, por ejemplo, y viene con su tutor, van a hacer vida aquí porque su tutor le salió un trabajo aquí, por ejemplo,
y entonces se lo debe traer, lo debe cuidar y todo. Esa declaratoria de interdicción que fue declarada en otro lado también es válida aquí y eso no atenta contra el orden público, así que tiene eficacia extraterritorial. Únicamente sería de em, ejecutar esa sentencia que, o bueno, depende del procedimiento de cada país, si es una sentencia o no es una sentencia, para lograr que eso sea válido aquí. Pero es posible porque no es algo que atente en contra del orden público. Estos serían los puntos importantes que nosotros debemos de ver acerca de esta institución de la tutela. Ahora vamos a pasar a la adopción. Bueno, la adopción está del 73 al 77. ¿Alguien que lee el artículo 77, por favor? Artículo 77, por favor. (73), por favor, artículo 73. Buenas noches, licenciada, se lo voy a leer yo. Artículo 73. La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y limitaciones de la adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados. Y el 77 que había dicho, o ya no, ese. Todos vamos a ir en orden, mejor, es que me confundí. Quería decir 73. Ah, ok. Leo el siguiente. Por favor. Se regulan por la ley personal del adoptante y sus efectos en cuanto a la sucesión de este y por la del adoptado, lo que se refiere al apellido y a los derechos y deberes que conserve respecto a su familia natural, así como a su sucesión respecto del adoptante. Muy bien, ahora vamos a leer el 75. Cada uno de los interesados podrá impugnar la adopción de acuerdo con las prescripciones de su ley personal. Aquí igual pueden concurrir más de una ley personal si tanto adoptante como adoptado son de distintos estados, pues van a haber más de una ley personal. Artículo 76, alguien que le dé lectura. Si gusta se lo leo yo. 76 son de orden público internacional las disposiciones que en esta materia regulan el derecho a alimentos y a las que establecen para la adopción formas solemnes. Y el 77, las disposiciones de los 4 artículos precedentes no se aplicarán a los estados cuyas legislaciones no reconozcan la adopción. Muy bien. Vamos a ver si están poniendo atención a lo que estamos leyendo. Hablamos de cosas que se van a regir por la ley personal del adoptado y otras que se van a regir por la ley personal del adoptante. Entonces, en resumen de estos artículos que leímos, ¿qué cosas se van a regir por la ley personal del adoptado?
sus apellidos y derechos. Ujú, muy bien. ¿Qué más? Mm. ¿Qué más, compañeritos? Lo acabamos de leer. Todo está aquí en los artículos. También la capacidad para adoptar y ser adoptado también es como se rige por la ley personal según el artículo 73. Sí, para ser adoptado, sí. Ok. Para adoptar, no. Ujú. Muy bien. La capacidad para ser adoptado, muy bien. Dijimos apellidos también. Condiciones para ser adoptado. Limitaciones para ser adoptado. Efectos de la adopción en cuanto a la sucesión del adoptado por parte del adoptante. Derecho de apellido, nos dijo nuestro compañero. ¿Qué más? También el artículo menciona los derechos y deberes que conserve respecto de su familia natural. Así es, esa es otra cosa, muy bien. Y la posibilidad de impugnar la adopción. Esto que estamos nombrando entonces se rige por la ley personal del adoptado, no del adoptante, sino de la persona que va a ser adoptada, que puede que su ley personal sea distinta a la de la persona que lo va a adoptar, pero como protección y como garantía a esta figura de la adopción, pues siempre se da la protección a esta persona que es la persona adoptada. Por ejemplo, la conservación de derechos y deberes por parte del adoptado con relación a su familia natural. Aquí puede variar de legislación a legislación. O igual el derecho al apellido del adoptante por parte del adoptado. Puede que en un país no sea obligatorio darle el apellido, puede que la persona pueda continuar con el apellido que nació. Y aquí donde se dan estas discrepancias, entonces si la ley del adoptante nos establece una cosa y la ley del adoptado nos establece otra, ¿a qué ley vamos a atender para estos problemas? A la ley personal del adoptado. Bueno, eso ya quedó claro. Y ahora, ¿qué cosas se rigen por la ley personal del adoptante? Según el artículo, dice que sus efectos en cuanto a la sucesión de este. Ujú, así es. Bueno, tenemos aquí la capacidad para adoptar. Por ejemplo, si la persona que va a adoptar, su ley personal es la ley guatemalteca, entonces, ¿a qué ley específicamente se va a abocar esta persona en cuanto a su capacidad y condiciones para adoptar? ¿Cuál es la ley? Ujú. Puede que otro país, otro estado, tenga todos estos preceptos, por ejemplo, en un código civil o en una ley de familia, algo parecido, pero nosotros aquí tenemos una ley muy específica. Entonces, si la persona adoptante se rige, su ley personal es la de aquí,
sabemos en qué ley nosotros vamos a encontrar esa capacidad para adoptar, las condiciones para adoptar. Por ejemplo, sabemos que la persona que va a adoptar debe ser 20 años mayor que la persona adoptada. No puede haber una diferencia menor de 20 años. Bueno, eso ya es algo que está establecido en la ley y algo que el adoptante debe tomar en cuenta. Las limitaciones para adoptar y los efectos de la adopción en cuanto a la sucesión del adoptante por parte del adoptado. Entonces, de lo anterior, nosotros concluimos que condiciones y limitaciones en la práctica deben ajustarse a ambas legislaciones. Depende de cada caso o de qué cosa es la que se va a discutir. Así es a la legislación que se debe atender, ya sea la ley personal del adoptante o la del adoptado. Esto sería lo esencial de la adopción. Aquí en Guatemala se da mucho que extranjeros quieren adoptar niños guatemaltecos. Entonces, estos artículos sí son pues cosas que nosotros vamos a ver en nuestra vida profesional. No son cosas como que aisladas o cosas que no suceden, sino que esto es algo que se da en el diario vivir. ¿Quién es la entidad encargada de las adopciones aquí en Guatemala, compañeros? El Consejo Nacional de Adopciones. PGN, licenciada. Consejo Nacional de Adopciones. Muy bien, esa es la entidad encargada, que tiene su consejo directivo, su dirección general y, muy importante, el equipo multidisciplinario. Pero no vamos a entrar en detalles de todo esto porque pues, sería bastante extenso y es un tema de derecho civil, pero la verdad es que es importante que reforcemos nuestros conocimientos en derecho civil, en familia y todo lo relacionado a, porque eso sí es algo que si nosotros pensamos dedicarnos a tener una oficina, a atender clientes, pues son temas muy, muy consultados que nosotros debemos conocer. Así que los invito a que refuercen sus conocimientos en derecho civil, que como vemos, pues no únicamente lo vamos a ver en la clase de derecho civil, sino sus conocimientos de derecho civil sirvieron para procesal civil. Ahorita que es un curso que aparentemente no está relacionado con derecho civil, pues también es algo que nos está sirviendo bastante. Si nosotros no tenemos una buena base de civil, no tenemos una base sólida, pues entonces no nos va a ir muy bien o se nos va a dificultar, tenemos que repasar más. Muy bien. La guía también nos establece que tenemos que estudiar el registro civil. ¿Cuál es la importancia de los registros civiles en el derecho internacional privado? Por ejemplo, la importancia de la existencia de una entidad como lo es el RENAP, pues ahí es donde se realizan toda clase de inscripciones de nacimiento, inscripciones de matrimonio, inscripciones de divorcio. Todas esas inscripciones están plasmadas en el RENAP
Y su importancia a nivel internacional, porque si nosotros nos desplazamos de un lugar a otro y tenemos una vida aquí, nosotros formamos vínculos aquí, pero nos vamos a desplazar a otro lugar, nosotras muchas veces vamos a necesitar constancias, certificaciones de partidas de nacimiento, certificaciones de matrimonio, certificaciones de divorcio, todo eso. Y si el registro civil no existiera, sería imposible comprobar todos estos extremos. Entonces, gracias a que los registros civiles existen en la diversidad de estados, es que nosotros podemos comprobar todo esto. ¿Y qué nosotros debemos hacer, como ya lo hemos venido platicando en todo el semestre, para que un documento sea válido en otro estado o viceversa, un documento que viene del extranjero tenga validez aquí? ¿Qué nosotros debemos hacer? Tengan los pasos de ley. Así, los bases de ley, o el documento debe venir apostillado o ir apostillado según sea el estado de donde viene o hacia dónde se dirige, pues así será la necesidad del apostillado o de los bases de ley. Pero gracias a los registros es que nosotros podemos tener constancia de muchas cosas. Del artículo 103 y 104 de nuestro Código de Derecho Internacional Privado son los artículos que regulan esto. Artículo 103. Las disposiciones relativas al registro civil son territoriales, salvo en lo que toca al que lleven los agentes consulares o funcionarios diplomáticos. Lo prescrito en este artículo no afecta a los derechos de otro Estado en relaciones jurídicas sometidas al derecho internacional público. Y artículo 104. De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los estados contratantes que se haga en el registro civil de otro, debe enviarse gratuitamente y por la vía diplomática certificación literal y oficial al país del interesado. Bueno, esto es algo que no sucede como tal de oficio, que nosotros vamos a contraer matrimonio en otro estado que ha ratificado este Código de Derecho Internacional Privado y en automático ese estado manda aviso aquí a Guatemala que se realizó un matrimonio entre nacionales de este estado. Pues no es algo que sucede de manera automática, pero sí debe existir esa comunicación de los actos que se llevan a cabo en un estado. Se vienen a inscribir aquí también porque muchas veces van a repercutir o van a tener efectos en este estado o en otro estado, dependiendo. Y en esencia, pues esto es lo poco que podemos platicar de los registros civiles. Ahora vamos a las sucesiones. Sucesiones 144. Artículo 144. Bueno, ¿qué ley rige las sucesiones en el derecho internacional privado, creen ustedes? ¿Será una ley personal o será la ley de la situación de los bienes o qué creen ustedes? ¿O es una concurrencia de leyes? Yo considero que se aplica el principio del ex rey citae. Bueno, tenemos aquí dos opiniones, una que nos dijo el compañero que considera que se aplica
Lex Recitae, también aquí otra compañera nos dice que la ley personal del causante. Muy bien. Hablando doctrinariamente, hay diferentes opiniones. Sistemas de unidad, o sea, que consideran que una sola ley rige la sucesión del causante. O sea, ya sea la ley de nacionalidad, que es domicilio, la ley personal, perdón, que es la ley del domicilio, o la de la nacionalidad. Hay una corriente que piensa eso, que se va a regir por la ley personal independientemente de los bienes que el causante pueda tener. También otras personas consideran que hay tantas leyes como tantos juicios se tramiten. O sea, si una persona, por ejemplo, murió en otro estado que no es el estado de su nacimiento, entonces consideran que se va a llevar un proceso en el estado de su nacimiento y un proceso en el estado donde él haya dejado los bienes, que es donde él haya hecho su vida. Pero la verdad es que este sistema sería muy complicado y sería pues muy contradictorio. Y específicamente, un autor, Muñoz Meni, lo clasifica en que hay dos sistemas. Primero sería el sistema de territorialidad, que según él piensa, la sucesión se rige por la ley de la situación de los bienes. Eso es lo que él piensa, que no importa entonces la ley personal del causante, sino la ley de la situación de los bienes, haciendo la salvedad que esto sería únicamente para bienes inmuebles, porque ya sabemos que los bienes muebles pues se desplazan de un lugar a otro, que estarían pues en el lugar donde se encuentra el causante. Ese sería uno de los sistemas que él considera que existen. Y el otro sistema sería el sistema de unidad, que considera que la sucesión pertenece al estatuto personal o a la ley personal. Que esto ya sería dependiendo de cada estado, o sea, la ley del domicilio o la ley de nacionalidad. Entonces aquí pues hay muchas discrepancias en cuanto a esto, pero si ya nos vamos específicamente a Latinoamérica o América, a los países que tienen ratificado este Código de Derecho Internacional Privado, ¿a qué ley estarían sujetos entonces las sucesiones? Bueno, la respuesta de esto, nosotros le damos en el artículo 144, muy bien, a la de unidad, que nos establece que las sucesiones intestadas y las testamentarias, incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren. O sea que nosotros vamos a tomar en cuenta si esta persona, por ejemplo, es de nacionalidad mexicana, pero está domiciliada aquí en Guatemala, aquí ha hecho pues los últimos 10 años de su vida y tiene bienes aquí y tiene bienes en México. Entonces, esa sucesión, ya sea intestada o testamentaria, ese proceso, ¿bajo qué ley nosotros lo vamos a llevar? La ley del domicilio.
Así es, la ley del domicilio, que sería la ley de aquí. No va a, la familia del causante va a abrir un proceso en México porque él es mexicano y tiene bienes allá. Eso no sería lo correcto, sino lo correcto sería que ellos hagan el proceso aquí sin importar dónde están los bienes. Ya luego que el proceso se termine, pues se hace la inscripción en los países o en los estados donde corresponda, pero aquí vamos a atender a la ley personal del testador. O bueno, no necesariamente testador, porque puede ser sucesión intestada o testamentaria, sino la ley personal del causante es lo correcto. Entonces, este autor que les mencionaba establece que en Guatemala se sigue el sistema de unidad. Y en nuestro artículo 27 de la ley del organismo judicial encontramos el lex rei citae, que nos establece este artículo que los bienes se rigen de acuerdo a la ley de su ubicación. Y en el artículo 27 de la ley de migración y extranjería alude directamente al caso de las sucesiones. Los bienes, sea cual fuere su naturaleza, situados en Guatemala, están situados a las leyes guatemaltecas, aunque los dueños sean extranjeros. El artículo 28 menciona que solo los guatemaltecos de origen o las personas jurídicas cuyos miembros sean guatemaltecos de origen podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles rústicos en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras medidos desde la línea divisoria. Los extranjeros propietarios actuales de inmuebles ubicados en la faja a que se refiere el párrafo anterior continuarán en el goce de sus respectivos derechos, pero no pueden transmitirlos por ningún título, sino a guatemaltecos de origen. Y muy importante, 29, regula que ningún extranjero podrá titular supletoriamente la posesión de bienes inmuebles que carezcan de registro, ni obtener la inscripción de los mismos, en tanto la posesión no se haya convertido en dominio. Quedan a salvo ¿qué? Los derechos de sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque hay un consenso, se podría decir, que esta sucesión hereditaria se va a basar por la ley personal. Entonces, aunque el bien esté aquí, no necesariamente se va a regir por la ley de aquí. Y hace aquí la salvedad de eso, que si son derechos de sucesión hereditaria, entonces sí se van a poder titular. Muy bien, vamos a leer en el artículo 146. La capacidad para disponer por testamento se regula por la ley personal del testador. Entonces, si el testador está domiciliado aquí en Guatemala, ¿a qué ley va a acudir para saber todo lo referente a la capacidad para disponer y para él poder hacer un testamento? Específicamente, ¿a qué ley va a acudir? Código Civil. Muy bien, el Código Civil nos regula todo lo de los testamentos. Así que si la persona, pues su ley personal es la de aquí, pues esa persona tiene que acudir al Código Civil. Artículo 147. Se aplicará la ley territorial a las reglas establecidas por cada estado para comprobar que el testador demente está en un intervalo lúcido. Bueno, únicamente para esto se aplicaría la ley territorial. Artículo 148. Son de orden público internacional las disposiciones que no admiten el testamento mancomunado, el hológrafo y el verbal, y las que lo declaran un acto personalísimo. ¿Qué nos dice aquí? Que son de orden público internacional.
O sea que al menos en los estados que tienen ratificado este convenio, que para nosotros es el Código de Derecho Internacional Privado, pues esas legislaciones declaran que el testamento es un acto personalísimo. ¿Qué más? Que pues no está permitido el testamento mancomunado, ni el hológrafo, ni el verbal. Estas son disposiciones comunes a los estados que han ratificado este convenio. Artículo 149. También son de orden público internacional las reglas sobre forma de papeles privados relativos al testamento y sobre nulidad del otorgado con violencia, dolo o fraude. Artículo 151. Se sujetan a la ley personal del testador la procedencia, condiciones y efectos de la revocación de un testamento, pero la presunción de haberlo revocado se determina por la ley local. O sea que aquí otra vez vemos que puede haber una concurrencia de dos leyes. Para pues las causas o condiciones de la revocación de un testamento, nosotros vamos a tener que analizar esto según la ley personal del testador. Entonces, en conclusión, nosotros vimos en estos artículos que hay un sistema de unidad, sin importar dónde están esos bienes que el causante tenga, pues se va a regir por su ley personal, no se va a regir por cada legislación. Si tiene propiedades o tiene inmuebles, por ejemplo, en unos 3 estados, tendría que hacer 3 testamentos o tendría que abocarse a varias leyes y esto pues sería muy complicado. Entonces se llegó a eso, a un sistema de unidad. Vamos a leer el 152 que ya nos habla de la herencia. Dice así: la capacidad para suceder por testamento o sin él se regula por la ley personal del heredero o del legatario. Bueno, aquí ya nos está dando otro supuesto. Ese heredero o ese legatario, si tiene capacidad o no tiene capacidad para suceder, ¿qué ley lo va a regular? Va a ser su ley personal, no la ley personal del causante, sino la ley personal de esa persona que fue nombrada como heredero o legatario. Entonces aquí ya vemos igual una diferencia, que para el causante, pues él debe basarse en su ley personal sin importar dónde están sus bienes. Y aquí, para el heredero o legatario, pues él, para esa capacidad o no de suceder, se va a fundamentar en su ley o se va a regular por la ley personal de él, o sea, del heredero o legatario. Y este 153, también muy importante, establece que, no obstante lo dispuesto en el artículo precedente, son de orden público internacional las incapacidades para suceder que los estados contratantes consideren como tales. O sea que aquí hay como un poco de unanimidad en cuanto a las incapacidades para suceder, al menos por los estados que han ratificado pues este tratado y donde nosotros podemos encontrar esas incapacidades para suceder. Artículo 926 del Código Civil. Muy bien, ahí está. Ahí encontramos nosotros establecidas cuáles son esas incapacidades. Y estas incapacidades pues son
comunes a varios estados porque son de orden público internacional. Artículo 154. La institución de herederos y la sustitución se ajustarán a la ley personal del testador. O sea que aquí, en esta situación que se da una sustitución del heredero, esto ya se va a ajustar no a la ley personal del heredero o del heredero que se va a sustituir, sino a la ley personal del testador. Artículo 156. El nombramiento y las facultades de los albaceas o ejecutores testamentarios dependen de la ley personal del difunto y deben ser reconocidos en cada uno de los estados contratantes de acuerdo con esa ley. Muy bien, entonces si nosotros leemos aquí del 152 al 163 vamos a encontrar igual diferencia. ¿Qué situaciones se van a regular por la ley personal del causante y qué situaciones se van a regular por la ley personal del heredero o del legatario? Es muy importante que lo repasemos nosotros en nuestras casas, por favor. Podemos decir que la ley personal del testador rige la capacidad para suceder por testamento, la procedencia de la revocación del testamento, las condiciones de la revocación del testamento, los efectos de la revocación del testamento, institución de herederos, la sustitución de herederos, el nombramiento de los albaceas y ejecutores testamentarios, las facultades que tienen los albaceas y los ejecutores testamentarios, nombramiento de contador o perito contador si existiera, las facultades del contador o perito contador y el pago de las deudas hereditarias. Entonces, estas situaciones van a ser reguladas por la ley personal del testador. Y ya vimos que la corriente moderna es que la de la unidad que va a ser regulada por la ley personal del testador, estas situaciones. Solo algunas pocas, como mencionábamos en la capacidad para suceder, va a ser regulada por la ley personal de ese heredero o de ese legatario. Y que otra cosa importante, que no importa dónde estén los bienes, nosotros aquí no vamos a atender a la ley de cada ubicación de ese inmueble, sino a la ley personal del testador. Eso sería lo que tenemos para el día de hoy. Y la próxima semana vamos a terminar con este tema y ya vamos a terminar los temas que tenemos pendientes en la guía de estudios para nuestro examen final. Entonces esto sería todo por hoy, compañeros. Que pasen feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Y siempre les encargo que repasen los temas que estamos viendo. Lick, buenas noches. Yo quería sugerirle algo. ¿Sí? Una sugerencia. Bueno, a mí me encantaría que nos dejaran unos ejercicios como como el que planteó anoche, para calcular nuestros conocimientos y ver qué nos falta. Al menos a mí sí me interesa ganar el examen final. Y pues si nos dejaran los ejercicios y tuvieran unos minutos para resolverlos la otra semana, para mí fuera excelente, pero es mi personal opinión. Muy bien, me parece perfecto. Miren, ahorita por cuestiones de tiempo, pues ya no los podríamos plantear aquí, pero el fin de semana, antes si puedo, yo les envío unos cuantos casos a nuestro grupo en WhatsApp, entonces ustedes lo resuelven, se fundamentan, así como platicamos ayer, fundamento pues de artículos de leyes y también si nosotros nos vamos a fundamentar en principios y esas instituciones que ya estuvimos viendo relacionadas a esto también, pues ustedes se fundamentan de esa manera, se explican y de todo. Y pues ya lo podemos entrar a platicar en la
en la próxima clase. Gracias. Muy bien, entonces ahí estamos, compañeros. Siempre yo me comunico con ustedes. Que pasen feliz noche, buen provecho y que descansen. Feliz noche.